Muy buenas noches, estimados participantes. Le damos nuestra cordial bienvenida a nuestra institución ANDAP. El día de hoy vamos a desarrollar este curso denominado Diagnóstico Socioeconómico en el Trabajo Social, el cual estará a cargo por nuestra ponente, la magíster Joyce Laura Ordóñez Gómez, quien es magíster en Gerencia Social por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Bien, estimados participantes, para que esta sesión se desarrolle de manera activa, dinámica, pueden encender sus cámaras y así nuestra ponente pueda dirigirse a ustedes. También se les solicita estricto respeto a nuestra ponente, a los organizadores del presente evento académico. Aquellos que desean realizar sus preguntas lo pueden formular en el chat o en su defecto pueden alzar la mano, se les va a habilitar los audios a cada participante. Recordarles o instarles a todos ustedes de que las preguntas deben ser de acuerdo al tema que nuestra ponente va a desarrollar en esta oportunidad. Eh, Bien, estimada Joyce, con ello le podemos dar pase para dar inicio a esta sesión. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. De igual forma, voy a compartir un momentito la pantalla. Por favor, espérenme un minutito. Se ha colgado mi máquina, creo que recién está calentando. Bueno, vamos a ir iniciando. Ahí está. ¿Me confirman, por favor, si se puede observar? Sí, se visualiza perfectamente, estimada licenciada. Listo. Bien, ahora sí, muchas gracias. Ahora sí, vamos a dar inicio a este nuevo curso. Muchas gracias por la invitación y bueno, también las disculpas del caso por la demora, ¿no? Por haber iniciado, digamos, poco más tarde de lo programado. Sin embargo, vamos a ir avanzando sobre este tema. Hemos realizado, digamos, una pequeña sistematización de esta importante herramienta que es la interpretación de los diagnósticos socioeconómicos, ya que este aspecto, digamos, esta herramienta pretende en realidad muchos otros aspectos más, ¿no? Y desde una entrevista, desde los cuestionarios, desde la metodología propiamente. Lo que vamos a hacer ahora es una sistematización de todo ello, ¿no? Y conociendo aspectos importantes para la elaboración y la interpretación de los diagnósticos socioeconómicos de hogares, ¿no? Una importante herramienta en nuestra profesión, en el trabajo social, que tiene que ver con lo que hacemos frecuentemente desde diferentes áreas, ¿no? De diferentes espacios en los que nos desenvolvemos, en los que elaboramos, porque es algo que está presente. Recordemos que nuestra mirada también como profesión es actuar a favor de la población más vulnerable. Y esta población más vulnerable se identifica netamente también con esta vulnerabilidad económica, ¿no? Con esta inestabilidad económica, estos aspectos, digamos, más económicos que justamente el día de hoy vamos a ir trabajando. Bien, entonces para iniciar, vamos a conversar primero sobre los indicadores. Si hablamos de un diagnóstico socioeconómico, es importante conocer qué indicadores económicos y sociales tenemos para poder elaborar este estudio, ¿no? Recordemos que un indicador es una herramienta que entrega información, información tanto cuantitativa y también cualitativa. Estos indicadores cuantitativos y cualitativos se van a construir a partir del estudio, digamos, ¿no? De este estudio de aspectos observables y también subjetivos, ¿no? Puede ser de una variable o puede ser de un conjunto de variables que estén relacionadas a un tema o a un fenómeno en particular. Es así que, por ejemplo, cuando hablamos
de problemas sociales encontramos información tanto cuantitativa como también información cualitativa. Cualitativa que tiene que ver con aspectos más subjetivos, más de calidad, más de una mirada, digamos, más humana, ¿no? Y estos indicadores van a partir de una variable, ¿no? Van a partir de van a nacer, digamos, a raíz de una variable que van a estar relacionadas al problema que vamos a atender, ¿no? Es decir, un indicador es un elemento que tiene como función señalar datos, procedimientos a seguir, fenómenos o situaciones específicas. Según esta mirada, cuando hablamos de un diagnóstico socioeconómico, un indicador nos va a permitir tener los datos, ¿no? Los datos de una determinada situación específica, en este caso, de una situación socioeconómica. Los indicadores van a representar importantes herramientas para tomar decisiones, ¿no? Un informe o una evaluación, un diagnóstico socioeconómico va a partir de estos indicadores. Y al conocer los indicadores económicos y sociales que tenemos, este conocimiento, digamos, de estos indicadores van a ser la base para la toma de decisiones, ¿no? Ya sea a nivel de intervención, ya sea a nivel de investigación, pero que van a ser la base de nuestras decisiones y van a ir transmitiéndose esta información científica y técnica que van a permitir un análisis de la realidad económica y social. Importante recordar que un indicador es una información científica, ¿no? No es digamos, un término, un concepto que nace, digamos, de la nada, sino más bien tiene todo un procedimiento. Un indicador socioeconómico o social va a nacer de todo un procedimiento. Estos procedimientos van a variar, digamos, de acuerdo a la información científica, de acuerdo a las técnicas, ¿no? Sin embargo, estos indicadores van a señalar algo, van a señalar algún dato, pero a raíz de todo este proceso científico que va a validarlo como tal. Entonces, es necesario considerar un indicador para poder evaluar y predecir también tendencias en la situación del país en su conjunto. Un ejemplo de indicador que nos permite, por ejemplo, predecir tendencias a futuro es el bono demográfico, ¿no? El bono demográfico que nos permite conocer eh, qué tanto va a variar, digamos, la natalidad, ¿no? Qué tanto va a variar la presencia de la población joven en el futuro. Esto, por ejemplo, ha sido demostrado, ¿no? Ha sido a través de estudios, de datos cuantitativos, cualitativos, ¿no? Y esto se vuelve un indicador, ¿no? Que nos permite predecir una tendencia que va a suceder en el futuro. Lo mismo sucede con otros indicadores más, ya que nos van a permitir valorar el cumplimiento de las metas y objetivos fijados en las políticas de gobierno. Por ejemplo, un indicador social que siempre se utiliza en diferentes políticas de gobierno puede ser la desnutrición, ¿no? Que también parte de todo un procedimiento de estudio, ¿no? Y que se va a convertir, digamos, en un cumplimiento de meta, ¿no? Es decir, si tenemos un porcentaje de desnutrición, este ya se vuelve un indicador para poder ver si se cumple o no las metas y objetivos fijados en una política de gobierno. Si se disminuye o no se disminuye este indicador y ya se vuelve un objetivo, ¿no? Se vuelve una meta. Por eso es que es una función activa en el mejoramiento de los procesos de formulación, rediseño, seguimiento y monitoreo de las políticas públicas. Un indicador económico y social van a estar presentes en todos estos procesos de elaboración de políticas públicas, ¿no? Así como los proyectos sociales que tienen su propia metodología, digamos, de elaborar o de desarrollarse. Lo mismo sucede con las políticas públicas.
las políticas públicas que tienen también su procedimiento de formulación, ¿no? Una formulación, diseño, su seguimiento, su monitoreo y entre otros. Durante todo este proceso de planificación de una política pública, se incluyen indicadores, ¿no? Indicadores tanto a nivel económicos y sociales. Como ya lo mencionamos, un indicador puede ser cuantitativo y puede ser cualitativo. ¿Cuáles son las diferencias entre ambos? Un indicador cuantitativo son representaciones sintéticas de hechos objetivos de la realidad, ¿no? Es decir, situaciones claras, precisas, ¿no? Son más numéricos y miden la escala de una intervención. Un ejemplo, el número de personas con acceso a los servicios de justicia, algo que se puede medir numéricamente, ¿no? Podemos ir, ver, contrastar, digamos, a los servicios de justicia, qué tantas personas acceden a estos servicios. Otro ejemplo, el porcentaje de ejecución del presupuesto público municipal, algo cuantitativo que se puede evaluar pronto, que se puede sacar, digamos, de diferentes fuentes, ¿no? Otro ejemplo, el número de leyes emitidas por el Congreso, cantidad cuantitativo, ¿no? ¿Podemos tener esta información? Sí, se puede obtener de la forma más rápida. Cuando vamos en cambio al lado cualitativo, ya este lado cualitativo van a ser representaciones más subjetivas, ¿no? Son representaciones sintéticas de aspectos subjetivos de la realidad. Y muy al contrario con lo cuantitativo, los cualitativos también pueden ser datos numéricos, pero no se queda solo ahí, sino también pueden ser datos categóricos, ¿no? Por ejemplo, en escalas de bueno, aceptable, regular, malo, o binarios, el sí y el no. Un indicador cualitativo va a medir la calidad, va a medir también la influencia, las opiniones y la percepción. Esto es lo que hace único a un indicador cualitativo, que mide la percepción. Ustedes saben que en el campo social cada persona es diferente, ¿no? Y tratar de involucrar a todos en una sola respuesta, pues es casi imposible, ya que nuestro público o la población básicamente tiene miradas diferentes, ¿no? Y esto lo convierte en percepciones que van a ir variando de persona en persona o de situación en situación. Un ejemplo, un indicador cualitativo es el nivel de satisfacción de la ciudadanía respecto a los servicios de justicia. Ahí, por ejemplo, la situación cambia, ¿no? Si vemos desde una mirada cuantitativa, podríamos sacar cuántas personas, cuántas personas accedieron a los servicios de justicia. Pero la mirada, la cantidad del porcentaje cambia si no solo nos preguntamos la cantidad de personas que han accedido a la justicia, sino el nivel de satisfacción de la ciudadanía respecto a los servicios de justicia, ¿no? En esta situación ya vemos un gran cambio. Otro otro ejemplo, digamos, a nivel cualitativo, es el nivel de aceptación de la gestión de la autoridad local. Si bien podemos encontrar un porcentaje alto de ejecución de presupuesto público, pero ¿cuál es el nivel de aceptación de esa gestión? Ya se va a un aspecto más cualitativo, un aspecto más subjetivo. Finalmente, otro ejemplo podemos ver con respecto a los números de leyes emitidas por el Congreso, podemos ver que en la parte cualitativa podríamos plantear la percepción pública de la eficacia parlamentaria, ¿no? Y como vemos, si bien son indicadores, digamos, un tanto similares, ¿no? Pero la situación, en realidad, la información obtenida por cada uno de estos indicadores va a variar de acuerdo a su naturaleza, si es cuantitativo o es cualitativo.
Y esto es importante verlo, es importante considerarlo porque como profesionales del trabajo social, ¿qué es lo que necesitamos desde nuestras propias áreas? Necesitamos aspectos más cuantitativos, es decir, más específicos, más objetivos, que nos puedan dar una respuesta, digamos, clara, eh, y también aspectos subjetivos que básicamente se desprenden de la percepción, se desprenden del conocimiento que puede tener la población, y eso varía, ¿no? Y eso varía. Entonces, ya conocemos un poco sobre estos indicadores de ambos tipos, ¿no? Tanto cuantitativos como cualitativos. Ahora vamos a ver qué indicadores, ejemplos de indicadores económicos tenemos que lo podemos usar para nuestro diagnóstico socioeconómico, ¿no? Primero, recordar que un indicador económico nos permite evaluar y predecir las tendencias económicas de un país. A nivel de hogares, también un indicador económico nos permite ir anticipando algún cambio o algún proceso, digamos, cambiable que puede tener un hogar, ¿no? Y a esto nos responde un indicador económico. ¿Qué es lo que sucede en un país, ¿no? Cuando hay un cambio o una variación de un indicador económico, podemos conocer la situación económica de un país en cuanto a su mejoría o a su deterioro, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, en nuestro país se evalúan los indicadores económicos, se puede evaluar o se puede predecir qué tanto va a mejorar o qué tanto va a empeorar la situación. Entonces, los indicadores económicos del Perú son estadísticas que van a permitir estudiar la situación actual y el rumbo de la economía del país. Estos indicadores son útiles y son necesarios porque nos permiten evaluar programas y determinar el impacto que tienen estos programas sociales o las políticas locales o las políticas públicas en el indicador económico del Perú. Es bueno también mencionar que estos indicadores no son suficientes por sí mismos para realizar un diagnóstico completo sobre el bienestar de la población. ¿Por qué? Porque así como hemos visto, ¿no? El aspecto económico no podemos, digamos, separar el aspecto económico del aspecto social, ¿no? Porque ambos tienen que ir entrelazándose. Y por eso es que es necesario saber que un indicador económico por sí solo no puede realizar un diagnóstico completo, sino que va a necesitar de una evaluación social para conocer realmente lo que pasa en ese cuerpo, ¿no? Eso. Entonces es necesario recordar, digamos, que estos indicadores, ¿no? Nos van a permitir evaluar lo que sucede en nuestro país. ¿Qué ejemplos de indicadores económicos podemos encontrar? ¿No? Existen diferentes tipos, digamos, de indicadores económicos que se mueven a nivel nacional. Tenemos el PBI, que es el más conocido, ¿no? Este es un valor monetario de los bienes y servicios finales que se producen en una economía en un determinado periodo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestro país, en el 2024, el PBI creció un 3,5% en las regiones, en diferentes regiones, ¿no? La característica es que en las regiones mineras ha ido aumentando su PBI a diferencia de otras regiones. ¿Por qué hablamos, por ejemplo, de este indicador económico? Porque así como vemos, ¿no? El PBI a ser un indicador económico, podemos observar que sí, efectivamente, en el Perú han ido incrementando, ¿no? Pero esta mirada económica cambia cuando agarramos una mirada social, cuando empezamos a considerar un indicador social, ¿no? Que lo vamos a ir viendo. Otro indicador económico que tenemos es la tasa de desempleo. La tasa de desempleo, que es, bueno, para poder comentarles, a nivel nacional tenemos indicadores económicos ya establecidos, es decir, ya han pasado, digamos, su proceso de prueba, han sido establecidos, tienen información fiable y de fuentes primarias, ¿no?
Y esta información, digamos, de indicadores económicos, es bastante amplio, ¿no? Que responde incluso a diferentes temáticas, por decirlo así, pero lo que les voy a ir mostrando son algunos indicadores que responden un poco más a lo que nosotros buscamos como profesionales del trabajo social, ¿no? Que es nuestra evaluación socioeconómica. Entonces, el PBI de por sí es uno de los principales indicadores que tenemos a nivel de económico. La tasa de desempleo es importante considerarlo porque nos permite conocer el nivel de desocupación entre la población la población económicamente activa y la población no activa, ¿no? Entonces nos permite conocer si existe en esta población económicamente activa, cuántos de esta población están en desocupación, ¿no? O están en trabajos, digamos, más por debajo, digamos, a lo que requiere o a lo que se ha tenido, digamos, en cuanto a los estudios, ¿no? Entonces, una tasa de desempleo nos permite evaluar este nivel de desocupación y lastimosamente las cifras siguen mostrando que existe un mayor nivel de desempleo que afecta principalmente a las mujeres frente a los hombres, ¿no? Algo que todavía nos permite darnos a conocer que en la lucha, digamos, de la igualdad, todavía existen algunos aspectos que hay que ir mejorando. En cuanto a la inflación, que también es otro indicador económico, es importante conocer que, bueno, la inflación es un aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios de un país, ¿no? Entonces recordemos que es el aumento generalizado y mejor dicho, y sostenido en los precios. Entre las consecuencias, ¿por qué hablamos de una inflación, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de inflación? Bueno, porque las consecuencias de una inflación pueden ser muy caóticas, muy complejas a nivel social y a nivel económico, ¿no? Pero a nivel social se ha visto, ¿no? Ya se ha tenido, digamos, un periodo de inflación donde hemos visto que a nivel social se ha ido encontrando, se ha ido, mejor dicho, aumentando muchas situaciones de vulnerabilidad que ya teníamos de por sí. Entonces, en un nivel de inflación, en una situación de inflación, las situaciones pueden ser bastante complicadas, ya que a nivel social se encuentra la pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Es decir, a medida que los precios suben, el dinero pierde valor y las personas pueden comprar menos con la misma cantidad de dinero. Esa es la mirada que se tiene desde la inflación y que se busca evitar, ¿no? Se busca evitar volver a pasar por esos periodos, digamos, en las que se tenía más valor al tema o bueno, no se tenía mucho valor, por decirlo, al tema económico, a nuestras monedas, a diferencia de otros periodos, ¿no? Entonces, eso para ir conociendo, recordando lo que es la inflación. Por otro lado, a ver, por favor, déjenme 2 minutitos para entrar a lo que son los indicadores sociales.
Bien, muchas gracias. Disculpen el espacio. Estoy un poquito mal de la garganta. Estoy tomando un poco de agua. Bien, entonces ya hemos hablado de los indicadores económicos. Básicamente son indicadores que si bien ustedes revisan, digamos, la bibliografía que tenemos a nivel nacional, los indicadores económicos son mucho más amplios, ¿no? Desde el tema de la exportación, de la importación, entre otros aspectos netamente económicos que afectan a nuestro país. Pero lo que les estamos resaltando son los indicadores económicos que afectan directamente a la población vulnerable, ¿no? A la población con mayor vulnerabilidad, ¿no? Entonces, por eso es que hemos ido reduciendo a estos ejemplos. Ahora vamos a ver por el otro lado los indicadores sociales, ¿no? Indicadores sociales que tienen que ver básicamente con la intervención de nuestra profesión, ¿no? Desde esta mirada social. Uno de los primeros indicadores que tenemos que recordar es el gasto social, que es este conjunto de recursos que el Estado va a destinar para brindar bienes y servicios públicos o privados, ¿no? Es decir, el Estado, al saber que, digamos, tiene una deuda o al serse responsable de algunas carencias, digamos, que hay a nivel nacional, va a empezar a destinar recursos para poder brindar bienes y servicios públicos o privados, ¿no? Entonces el Estado va a garantizar este gasto social. Su objetivo es garantizar el acceso a los derechos sociales básicos. Ejemplo, la educación es gratuita, ¿no? La salud, que también es gratuita, bueno, según el seguro, ¿no? El seguro universal, la vivienda, ¿no? La seguridad social y la protección social. Entonces, el Estado da una serie de servicios, de bienes que pueden ir enfatizando, digamos, a estos sectores, a estos derechos sociales básicos, ¿no? Entonces, a es el esfuerzo, digamos, que tiene el Estado para con estos derechos básicos, ¿no? Derechos sociales básicos. Un gasto social o el gasto social tiene como finalidad redistribuir la riqueza para lograr una sociedad más equitativa y justa. Seguramente esto lo hemos escuchado en muchas ocasiones y es que el gasto social busca que haya un equilibrio, ¿no? Con un equilibrio para que la sociedad pueda generar o pueda tener situaciones más equitativas y justas, ¿no? Es decir, no que solo unos cuantos accedan digamos, a un derecho básico, sino que todos accedan a este derecho básico, como por ejemplo la protección social, ¿no? Otro de los indicadores sociales que tenemos es el indicador de salud, ¿no? Que básicamente tiene que ver con nuestro sistema, con el sistema de salud. Y bueno, algo que caracteriza a nuestro país es que el sistema de salud es segmentado y es fragmentado. Es decir, que existe, digamos, un porcentaje de la población que todavía no tiene un tipo de cobertura sanitaria, ¿no? Pero también que tenemos el acceso al seguro integral de salud, digamos, bajo ciertas circunstancias, ¿no? Que es general. Y a través de este seguro, digamos, de este beneficio, se tiene el acceso a servicios de prevención de desnutrición, a cobertura, digamos, de enfermedades de alto costo, entre otros. Entonces, entre las deficiencias, sin embargo, si bien podemos encontrar nuestro sistema de salud, somos conscientes que todavía tenemos ciertas deficiencias en diferentes ámbitos, ¿no? No solamente en salud, educación, sino en diferentes espacios. Pero cuando hablamos de salud, también se tiene ciertas deficiencias. Recordemos que no todos los establecimientos de salud o no todos los centros de salud tienen estas deficiencias, sino son estudios que se han ido evaluando, se han ido teniendo para poder ver qué deficiencias todavía atravesamos en nuestro sistema de salud. Estas deficiencias, digamos, tienen que ver con la infraestructura y el equipamiento, ¿no? No es, digamos, un secreto saber o haber escuchado, ¿no? O conocer que todavía muchos de nuestros establecimientos cuentan con una falta o no tienen una infraestructura y un equipamiento adecuado.
que responda al tema económico, que responda al tema de inversión, entre otros. Otro de las debilidades todavía que tenemos es la escasez de profesionales, ¿no? En el aspecto de salud. Demoras en la atención, que es propiamente del sistema, porque tiene que ver también con una serie de requisitos, una serie de formatos que se tiene que llenar para poder corroborar el gasto social en cuanto a la salud, ¿no? También tenemos la distancia para acceder a los servicios, ¿no? Que también seguramente lo hemos escuchado, ¿no? Estas lejanías, digamos, para poder acceder a un centro de salud. Hay una desatención en el primer nivel de atención, ¿no? Que tiene que ir resolviéndose. También de cierta forma con la organización de las mismas comunidades o de las mismas zonas para poder garantizar que haya, digamos, una atención adecuada a a los pacientes o a los beneficiarios, ¿no? Y bueno, también entre otras, digamos, algunos otros ejemplos en cuanto a la dimensión de salud, vemos que todavía hay una sobresaturación en hospitales y emergencias, ¿no? Todavía no tenemos identificado, digamos, una distribución adecuada y esto genera todavía un hacinamiento en cuanto a los servicios de salud, ¿no? Dentro, internamente, digamos, de los establecimientos de salud. Entonces, estas son algunas deficiencias o debilidades que todavía atraviesan nuestro sistema y que es necesario conocer porque cuando hablamos de indicadores sociales están muy asociados al aspecto cualitativo digamos, de un indicador, ¿no? Recordemos estas diferencias entre el aspecto cuantitativo y cualitativo de los indicadores. Los indicadores sociales están más direccionados a aspectos más cualitativos. Y estos aspectos cualitativos justamente van a ser el resultado de la percepción que tiene la población y que muchos de ellos coinciden con estas deficiencias que tenemos todavía en nuestro sistema. Bien. Otro indicador social que tenemos que tener en cuenta es nuestro indicador de educación, ¿no? Recordemos que en el Perú la educación es... Estaba en silencio. Bueno, entonces les hablaba del tema de educación, que en nuestro país el tema educativo es obligatorio y también es gratuito, ¿no? Y está dirigido para todos los estudiantes, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria. Entonces, eso es un derecho universal. ¿Por qué se habla de este derecho universal? Porque recordemos que la educación, al ser gratuita y obligatoria para los niños, responde a la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, ¿no? Esta convención que ha sido firmada también por el país y que no distingue o no discrimina, digamos, bajo ninguna circunstancia, ya sea por nacionalidad, por situación migratoria u otras características u otras formas. El Ministerio de Educación, que es básicamente la institución que garantiza este derecho, considera, ¿no? Digamos, realiza esta organización de nuestro sistema educativo peruano en diferentes etapas, niveles, modalidades, ciclos y programas, ¿eh? Entonces tenemos tres grandes, digamos, etapas, que es el nivel inicial, primaria, secundaria, ¿no? Pero así como estamos viendo que un indicador social es la educación, vemos esta obligatoriedad, hemos visto también que han ido cambiando, han ido bajando muchos, digamos, datos estadísticos que se tenía anteriormente, ¿no? Por ejemplo, el tema del analfabetismo, ¿no? Pero así como hay, digamos, cambios, también tenemos ciertas debilidades aún en nuestro sistema que se convierten en desafíos, ¿no? Que tienen que ver con aspectos más cualitativos de este indicador, ¿no? Por ejemplo,
Por ejemplo, ¿no? Tenemos el tema del analfabetismo, que si bien se ha reducido, aún todavía persisten desigualdades educativas. Lo otro el otro reto que se tiene es el rendimiento estudiantil, ¿no? El rendimiento estudiantil es uno de los aspectos que ha sido tocado muy fuerte a raíz de la pandemia, ¿no? Ya que en la pandemia todavía se trabajaba, digamos, desde esta mirada virtual. Entonces, retomar estas clases, digamos, de manera presencial, también nos hace tener entre nuestros desafíos el de mejorar el rendimiento estudiantil, ¿no? Y tenemos en nuestro país dos grandes áreas que siempre, digamos, tienen estas respuestas o tienen estas notas de deficiencia, ¿no? Son las áreas de matemática y el área de lectura. Asimismo, también existe la deserción escolar mayormente en mujeres que en varones, ¿no? Esto es algo que se puede ir respondiendo desde la mirada, digamos, de desigualdad en muchas zonas, ¿no? En la que se prioriza que sean las mujeres, o mejor dicho, que sean los hombres quienes trabajen fuera porque tienen menos riesgos, no sé, a enfermarse o embarazarse. Entonces es, digamos, cómo les podemos compartir este tipo de deficiencias. Ahora, también tenemos entre las debilidades el tema de la infraestructura escolar, el tema de la desigualdad de género, el alto costo de la educación, si hablamos de educación de calidad, y las brechas en el área rural, ¿no? La situación educativa no es la misma en las zonas más rurales que en las zonas urbanas, ¿no? Entonces, eso es algo que todavía tenemos dentro de nuestro indicador de educativo. Otro indicador social, y esto es importante porque este es uno de los aspectos que más se trabaja en un diagnóstico socioeconómico, es el bienestar del hogar, ¿no? Este, este indicador de bienestar del hogar se encarga de medir el estado de seguridad, de salud y de tranquilidad que se logra cuando los miembros de una familia se sientan cómodos y tienen oportunidades de progreso, ¿no? El bienestar del hogar tiene que ver con estos estados, digamos, ya sea de alimentación, de seguridad, entre otros, que tiene o que va a lograr de los miembros de una familia para que logre que sus hijos, sus hijas estén alegres, estén cómodos y que tengan las oportunidades de progreso como tal, ¿no? Entre otros factores, también podemos encontrar a las viviendas saludables, ¿no? ¿Cuándo podemos categorizar que una vivienda es saludable? Porque esta vivienda va a implicar que esté, digamos, segura, que sea segura, ¿no? Además que tiene que poseer una buena iluminación, una buena ubicación, debe estar libre de contaminación ambiental, la cual supone que bueno, en el lugar no fumen, no que evitemos, digamos, que si bien tiene que ver este, con el tema del cuidado, ¿no? Entonces se supone que dentro del bienestar del hogar se busca que en esta vivienda hay una buena iluminación, tenga una buena ubicación, sobre todo para el acceso, tiene que estar libre de toda contaminación ambiental, incluido, por ejemplo, el de fumar, ¿no? O cocinar con leña, que también afecta a la salud, ¿no? Y puestos que estos factores van a generar enfermedades de distintos tipos y van a perjudicar a los demás habitantes, ¿no? Antes de considerar el acceso a servicios básicos como el agua, la electricidad, el desagüe, telefonía, internet, etcétera, les hemos querido compartir estos indicadores sociales, ¿no? Que también me parece importante ir conociendo, porque es parte también de la evaluación que vamos a hacer cuando apliquemos una ficha socioeconómica. Otro indicador social que podemos resaltar es el indicador del empleo, que así como hemos visto en el tema del desempleo, en el indicador del empleo se ve que ha habido un gran cambio
a raíz de la pandemia COVID-19 y que por esa pérdida, digamos, de empleos que en ese entonces se había por el tema de la pandemia, los sectores de agricultura, pesca, ganadería, manufactura y construcción se han visto afectados, ¿no? Con esta variación. Sin embargo, la realidad es que nuestro país es uno de los países con mayor informalidad de la región. Es decir, a nivel, digamos, latinoamericano, nuestro país tiene sí un movimiento económico, pero en su mayoría están bajo la informalidad, ¿no? Y que más del 90% de sus microempresas principales a desempleadores, o mejor dicho, a empleadores del mercado, son informales, ¿no? Entonces, la informalidad es una de las características que se tiene desde el indicador social del empleo. Y es algo que lo vamos viendo, cuántos de nosotros no hemos aplicado una ficha social y hemos encontrado que la mamá de esta familia, ¿no? O la cuidadora de esta familia tiene un trabajo informal. Casi nos hemos topado con muchos, ya que esta informalidad de trabajo genera cierta dependencia, ¿no? A los padres, a las madres, entre otros. Ahora bien, si bien hemos hablado de las bondades, digamos, del empleo, de ver cómo es que vamos a ir mejorando el tema de acceder, digamos, a puestos de trabajo más formales, también existen ciertas dificultades, ciertos vacíos, ciertos desafíos que se tienen que afrontar desde nuestro gobierno, ¿no? En cuanto al tema del empleo. Por ejemplo, tenemos el de mejorar la calidad del empleo, ¿no? E incluso cuando hacemos una evaluación, digamos, o una comparación del empleo entre varones y mujeres, vemos que existe un rostro femenino del desempleo. En muchas ocasiones, pues, es que así vemos, ¿no? A mamás que caminan con sus hijos vendiendo en la calle, ¿no? Que ese es justamente el tema de la informalidad, ¿no? Y que de cierta forma algunas mujeres también, acceden a ello porque les permite mayor libertad, por ejemplo, para estar con sus hijos, ¿no? Por eso es que se llevan a los hijos al trabajo o están junto con ellos, ¿no? Así también otro de los desafíos que tenemos es el de reducir la informalidad laboral, el de mejorar el acceso a beneficios como salud y pensiones, el de fomentar la contratación formal, el de promover la orientación vocacional y el de diseñar planes de estudio que se ajusten a las demandas laborales, ¿no? Sobre todo en carreras profesionales o en carreras técnicas que dependen, digamos, de una formación para que puedan ser para que puedan, digamos, salir a buscar, digamos, cierta tranquilidad o cierta estabilidad económica, ¿no? Otro de los indicadores importantes, que seguramente siempre lo vamos a ver, es el tema de la pobreza, ya que es un indicador social en nuestro país y que también es una situación o es un problema social muy latente en nuestro país, ¿no? Que tiene que ver con los métodos también que se usan para medir los niveles de pobreza, ¿no? En el Perú se van a utilizar o se utilizan diferentes métodos para medir la pobreza a nivel de la persona, a nivel del hogar, ya sea a través de un censo o de o de la vivienda, ¿no? Ya sea a nivel nacional, sea por dominios, sea por regiones, provinciales y distritos. No importa, ¿no? En dónde, pero estos aspectos o digamos la evaluación de la pobreza se hace en cualquiera de estos espacios, ¿no? La pobreza es una situación que ha afectado a amplios sectores de nuestra población y a lo largo del tiempo se han usado diferentes definiciones de pobreza y metodologías para estimar el número de personas que viven y sufren una situación o condición en alguna de sus formas. Entonces,
vemos que justamente esta abuelita, justamente digamos esta situación de la pobreza va a afectar a diferentes sectores de la población y sobre todo a la población que está en mayor vulnerabilidad, como por ejemplo los adultos mayores, como por ejemplo los niños, niñas, adolescentes, ¿no? Entre otras, ¿no? Entonces van a usar diferentes, digamos, formas de cómo es que podemos medir la pobreza, ¿no? Algo importante que tenemos que conocer es que a nivel de historia, ¿no? Las mediciones siempre han estado de acuerdo a lo que se aplica en la encuesta nacional de hogares que lo realiza el INEI, ¿no? Estos censos, como lo llamamos, nos permiten conocer justamente el nivel económico de cada una de las zonas, de cada uno de los distritos o de las provincias, digamos, que tiene cada provincia, valga la redundancia, ¿no? Em, y bueno, estas aproximaciones han sido usadas en las últimas décadas, ha definido la pobreza desde la perspectiva de las condiciones de vida de las personas y posibilidad de que las mismas puedan satisfacer un conjunto de necesidades que se puedan considerar básicas para la vida humana, ¿no? Entonces eso para ir conociendo. Bien, entonces como les iba comentando, tenemos diferentes métodos para medir la pobreza. ¿Cómo sabemos que nuestro país es pobre o nuestra familia es pobre? Tenemos una serie de formas de medición de la pobreza. Pero sin embargo, digamos desde la mirada más formal, ¿no? Más verídica, vamos viendo que tenemos la tasa de pobreza monetaria total, ¿no? Esta medición a través de la tasa de pobreza monetaria total va a medir el porcentaje de la población que residen en un hogar y cuyo gasto es insuficiente para adquirir una canasta básica de alimentos, ¿no? Es decir, por ejemplo, todos los de la familia, que son 8, están consumiendo, digamos, una canasta básica de alimentos, pero esta canasta no sobra nada, ¿no? O sea, todos se lo han comido, ¿no? Entonces, ¿cómo se mide, digamos, estos gastos? Y es justamente necesario ver la canasta básica de alimentos. Y algo importante en esta medición, ¿no? De la pobreza monetaria total, es que no solamente se evalúa el tema de la canasta básica de alimentos y no alimentos, sino también no alimentos, ¿no? Por ejemplo, aspectos más sociales que, por ejemplo, no necesariamente se califican a través de temas económicos, ¿no? Como por ejemplo el tema de la vivienda, el vestido, la educación, salud, transporte, entre otros. El acceso a estos servicios también tiene que ver con esta medición de una pobreza monetaria total. El valor de la canasta básica está representado por una línea de pobreza. Quienes están debajo de esta línea de pobreza se considera que son personas o población pobre o pobres extremos. Quienes están por encima, bueno, se consideran no pobres. La población de pobres no extremos, ¿no? Ha aumentado en realidad. Esto es algo que se tiene que ir viendo con respecto a la medición de la pobreza. Para el 2019, ¿no? Esta relación o sea, habían menos pobres en situación de pobreza extrema que en diferencia del 2020. Eso, pero hace unos buenos años. Y esta población se caracterizaba por tener un gasto per cápita superior al gasto de la canasta básica de alimentos, pero inferior al valor de la canasta básica de consumo que permite satisfacer las necesidades básicas, ¿no? Entonces, eso para poder conocer sobre esta medición de la pobreza. Existen diferentes metodologías, no lo vamos a ahondar con respecto a la medición de la pobreza, pero sí existe últimamente, bueno, hace poco, en el diciembre en realidad del año pasado,
se sacó una nueva forma de medición de pobreza, ¿no? Ya no se llamaba una línea de pobreza, sino que esta línea, esta evaluación, digamos, de pobreza iba a ser por necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Y que básicamente se va a trabajar también aspectos como el de las características de las viviendas según los materiales de los mismos y la adecuación para el entorno en el cual se localiza, que tiene que ver con las posibilidades que tiene una familia para poder construir una vivienda, entre otros. Así también el nivel de hacinamiento que sufren los ocupantes es otra forma, digamos, de medir la pobreza. También la tenencia de agua con desagüe, o mejor dicho, servicios, ¿no? Servicios que tengan que ver con condiciones básicas, como el acceso al agua, como el acceso al desagüe, entre otros. La asistencia a las escuelas, ¿no? A nivel de niños, niñas en edad escolar, que la habita, que también es una forma de medir, digamos, la pobreza o pobreza, o mejor dicho, la pobreza es por necesidades básicas insatisfechas. Incluso una vez se puede ir viendo que existen muchas familias, digamos, en situación de pobreza que no garantizan la asistencia regular de los niños y de las niñas en sus instituciones educativas, ¿no? Y esta es una forma que, por ejemplo, ahora se incluye para poder evaluar. Antes no, ¿no? Antes solamente se miraba desde una medición monetaria y listo. Ahora también se puede evaluar la capacidad de subsistencia que pudiese tener el número, o mejor dicho, el hogar según la tasa de dependencia, ¿no? Es decir, para que puedan entrar, digamos, a vivir a esta casa. Y finalmente, el nivel educativo de los miembros adultos del hogar también determinan una pobreza, la medición de una pobreza a través de esta metodología, que es de las necesidades básicas insatisfechas. Bien, y como les iba comentando, ahora en el 2024, justo a fines del año pasado, se lanzó un decreto supremo que dicta las disposiciones para una medición oficial de la pobreza y ya no va a ser una pobreza o una medición desde las necesidades insatisfechas, ¿no? Sino esta metodología se va a llamar la pobreza multidimensional en el Perú y su uso. Es decir, se va a trabajar o se va a mirar desde una mirada, digamos, más multidimensional, en la que no se va a ver solamente el tema económico, sino también se puede considerar el tema de la anemia, de la nutrición, entre otros aspectos. Ese decreto supremo tiene por objetivo definir la conformación de la medición oficial de la pobreza multidimensional en el Perú y las necesidades de establecer mecanismos de gobernanza para el uso de la referida medición. No vamos a ahondar en esta nueva medición de la pobreza, pero sí les estoy dejando ahí un link que pueden ir viendo, digamos, sobre un pequeño debate que hubo, digamos, con respecto a esta nueva medición, si realmente responde a las necesidades de la población o no, ¿no? Entonces ahí está el link que les voy a ir dejando también en los materiales. Ahora bien, ya hemos hablado de estos indicadores sociales y económicos que son indispensables para hacer nuestra evaluación o nuestro diagnóstico socioeconómico. Pero ¿a quién realizamos esta evaluación socioeconómica, ¿no? O este diagnóstico? Por lo generalmente realizamos a la población que está en situación de vulnerabilidad. ¿A quiénes encontramos en este grupo? Por ejemplo, históricamente se les ubicaba a las mujeres, ya que por mucho tiempo las mujeres han estado, digamos, discriminadas de goce de total de sus derechos, ¿no? Por mucho tiempo, por ejemplo, ellos no podían votar, no podían estudiar, no podían sacar préstamos, entre otros. Y esto los ha ubicado en una situación de vulnerabilidad a lo largo del tiempo. Em, Esta situación de vulnerabilidad los coloca, digamos, en este grupo, además no solamente por ellos, sino también por los hechos de violencia.
¿no? Ahora lo que vemos en las denuncias es que existe una mayor presencia de violencia contra las mujeres, ¿no? Y esto ya las coloca también en una situación de vulnerabilidad y hasta de exclusión social. Ahora bien, también entre otros de los grupos en situación de vulnerabilidad tenemos a los niños, niñas, adolescentes, que están contenidos, bueno, estos derechos, digamos, a la infancia están dentro de de la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Que tiene también su propia fecha de conmemoración y que básicamente responden a estos derechos que conocemos, ¿no? A favor de los niños, niñas y adolescentes, y también el principio del interés superior del niño, ¿no? La atención a esta población es importante o indispensable para su desarrollo físico, emocional e integral, ¿no? Entonces, son estos los niños, niñas y adolescentes que también se ubican en este grupo de situación o este grupo de población en situación de vulnerable, ¿no? Otro de estos grupos también se encuentra la comunidad LGTBI, que tiene el derecho, o bueno, que básicamente busca el acceso al derecho a la igualdad, a la equidad sexual, ¿no? Que también por un tema de histórico, ¿no? Los ha colocado en una situación de vulnerabilidad. Mm. Otra población que también históricamente está ubicada en una situación de vulnerabilidad es justamente la población indígena, ¿no? Que son colectivos, que tienen que ver con el origen en los tiempos, que conservan también mucho de sus costumbres sociales, económicas y políticas, ¿no? Y tienen una fuerte conexión colectiva de su identidad indígena u originaria. Entonces la población indígena también pertenece a este grupo, igual que los adultos mayores, que también pertenecen, digamos, a este grupo de población en situación de vulnerabilidad y las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, esto, digamos, son estos sectores de personas, de población, que se encuentran en mayor situación o en mayores situaciones de vulnerabilidad en cuanto a sus derechos, ¿no? Entonces, eso para poder recalcar. Ahora bien, vamos a entrar a un programa que seguramente lo han escuchado. No vamos a ahondar en totalidad de este programa porque es bastante amplio. Sin embargo, cuando hablamos de un diagnóstico socioeconómico, nos referimos también a este programa porque también sirve, digamos, sirve de análisis y también de comparación o de reforzar la evaluación que se ha ido desarrollando, ¿no? Este programa es el sistema de focalización de hogares, más llamado SISFO, ¿no? Que se ha convertido o que se vuelve un instrumento fundamental para poder responder las necesidades de información social. Em, Cuando hablamos, por ejemplo, de un diagnóstico socioeconómico, en realidad no nos guiamos necesariamente del CISFO, porque también existen casos que son considerados no pobres, pero que en la práctica en realidad sí se ve un tema de vulnerabilidad. Pero es necesario también conocer el CISFO porque también nos permite contrastar nuestra información, ¿no? Recordemos cómo funciona un poco el CISFO. Ahorita les vamos a ir mostrando, pero no vamos a ir ahondando, pero sí es importante conocer también para qué tenemos este instrumento, ¿no? Que básicamente cuenta este sistema, digamos, nos da toda una serie de información sobre las características socioeconómicas de los hogares, ¿no? A través de un padrón nominal o un padrón general de hogares, ¿no? En este contexto, la focalización es el acto por medio del cual se asignan los subsidios del Estado a las familias más pobres y vulnerables. Entonces, el SISFO es este sistema intersectorial e intergubernamental que van a permitir identificar a las personas o los hogares en situaciones de pobreza.
¿Con qué finalidad? Con que al ingresar, digamos, a este sistema, ellos puedan gozar de las intervenciones públicas focalizadas por el Estado, es decir, puedan acceder a los programas sociales. Entonces, el propósito de este CISFO es contribuir en mejorar la eficacia de los programas sociales, porque si evitamos, digamos, a través del CISFO, se puede evitar digamos, esta población, digamos, no bien focalizada que se beneficia, ¿no? Las evidencias a nivel nacional e internacional permiten afirmar que los programas sociales mejor focalizados y que utilizan los incentivos adecuados obtienen los mejores resultados, ¿no? Ahora bien, este CISFO tiene ciertas características, como por ejemplo el de mejorar la equidad del gasto social, el de contribuir a mejorar la eficacia y la eficiencia de los programas sociales, que es a través de la identificación de los grupos que requieren más ayuda del Estado. Asimismo, también establecer procedimientos técnicos y uniformes para la identificación de potencialidades, de potenciales usuarios de los programas sociales, ¿no? Es decir, el CISFO también se identifica o identifica a los potenciales usuarios del programa, de los programas sociales. Asimismo, el CISFO también tiene un aspecto, digamos, socioeconómico, con respecto a las personas que son potencialmente usuarias y que los programas sociales los eligieron, ¿no? Tiene, digamos, el CISFO esta capacidad de calificar socioeconómicamente tanto a las personas como a las familias. Cuantifica también el nivel de bienestar de los hogares empadronados mediante la construcción del índice de focalización de hogares IFH, ¿no? Que es, digamos, otra de sus características. Y finalmente, también otra de las características es que se realiza, digamos, estos empadronamientos distritales de población para poder conocer, digamos, o por poder evaluar de manera más rápida, llamados barridas censales, ¿no? Que se pueden realizar por solicitud o por demora en todo el distrito, o por demanda, mejor dicho, en todo el distrito, estos barridos censales, ¿no? Y ya como les comentaba, ¿no? El CISFO tiene por objetivo focalizar, digamos, a la población para que pueda acceder a ciertos subsidios del Estado, ciertos beneficios del Estado. El CISFO trabaja directamente para poder focalizar a la población que puede entrar a alguno de los programas sociales que tiene el MIDIS, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con esta mirada de mejorar la calidad de vida y el desarrollo de la población, la asignación equitativa y eficiente de los recursos públicos y combatir o reducir la filtración, la subcobertura y la politización del Estado, ¿no? Y bueno, ahí está, Zoila nos dice, ¿se puede hacer encuestas y mapeos? Sí, para poder hacer una evaluación socioeconómica. Tenemos una serie de herramientas. Ahora vamos a entrar también a lo que son las fichas socioeconómicas para que puedan ver que también tenemos estas herramientas para poder realizar este diagnóstico socioeconómico. Pero esto es un poquito para explicarles cómo funciona un poco el CISFO, ya que también me ha topado, digamos, que tengo que hacer la evaluación socioeconómica o el diagnóstico socioeconómico de una familia. Y cuando busco, digamos, si contrastar información con el CISFO, resulta que la familia no está dentro del CISFO, ¿no? Porque el CISFO funciona, digamos, de una manera diferente. Por ejemplo, ¿no? Tiene, al ser un programa, al ser un instrumento, digamos, de recojo de información y que tiene que ver con un trabajo, digamos, de acceso a programas sociales, tiene una serie de procedimientos, ¿no? Que tiene que ver con la triangulación, ¿no? Es decir, por ejemplo, entra una solicitud de clasificación socioeconómica del hogar, se hace un recojo de información, pero en este recojo de información se hace a través de una serie de formatos, ¿no? Asimismo, también hay una consistencia o verificación de la información. En esta verificación de la información, lo que se hace es triangular, ¿no? Es decir, el MIDIS no funciona solo, sino también cruza información con la RENIEC, cruza información con la SUNAT, con la SUNARP, entre otros. Y a raíz de ello, digamos, no tiene un predio, no tiene un préstamo, no tiene un trabajo seguro,
ya se va evaluando o se va haciendo el cálculo de la clasificación socioeconómica del hogar. Finalmente, se hace un registro de la calificación socioeconómica del hogar en el Padrón General de Hogares y se hace una certificación a la intervención pública focalizada, ¿no? Entonces, eso para conocer cómo funciona un poco este procedimiento. ¿Cuál es la importancia del CISFO? Es que pueden acceder a diferentes beneficios, ¿no? Pueden acceder a diferentes programas sociales o beneficios que otorga el Estado, ¿no? La clasificación socioeconómica se otorga al sistema de focalización de hogares y es empleada por los siguientes programas y de subsidios del Estado, programas sociales o de subsidio de focalización individual, ¿no? No solamente son programas o de subsidios, sino también hay programas sociales que buscan, digamos, el empoderamiento, como por ejemplo Beca 18, ¿no? Entonces, todos estos programas que vamos a ver responden a si está la población o si esta familia o esta persona está identificada dentro del CISFO o no, ¿no? Pueden acceder al Pensión 65, al programa Juntos, al programa Beca 18, que les estoy dejando también un poco la descripción, pero también pueden ingresar a la página web para que puedan ver un poco más sobre estos programas. Otro de los programas también es el SIS, ¿no? El Seguro Integral de Salud, Trabaja Perú, el FICE, que es el Fondo de Inclusión Social Energético. También está el programa Contigo, que es para personas con discapacidad, ¿no? O sea, personas en situación de pobreza, ¿no? Con discapacidad severa. También está el programa Jóvenes Productivos, el Fondo Mi Vivienda, entre otros, ¿no? Entre otros que responden a lo que el CISFO necesita saber, ¿no? Para poder tener esta información. Ahora bien, vamos a ir entrando a la evaluación socioeconómica, ¿no? Ya vamos a entrar y hemos conocido un poco el tema conceptual, estos aspectos importantes para poder evaluar, hacer un diagnóstico socioeconómico. ¿Cómo hacemos una evaluación socioeconómica? Un estudio, una evaluación es un estudio que nos permite conocer la problemática existente y las potencialidades de la zona de estudio. Es decir, cómo está la situación y qué factores podría tener yo para cambiar esa situación. Estos aspectos serán la base de la propuesta de programas y proyectos de intervención. Un estudio socioeconómico es un informe técnico que reúne la información necesaria para garantizar y conocer las condiciones en que viven las familias, ¿no? Entonces, el estudio técnico es este, o mejor dicho, el estudio socioeconómico es este informe técnico que tiene toda la información. Un diagnóstico, por su lado, detalla la situación y y caracterización de las familias de la población, las necesidades de salud, educación y otros servicios, ¿no? Así como en los aspectos comerciales, de industria o de servicios, y la situación de las actividades productivas y aspectos culturales de la familia. Entonces, un estudio socioeconómico va a reunir, digamos, toda esta información para caracterizar a las familias de la población, ¿no? Según sus necesidades de salud, de educación, entre otros, incluso los servicios, para poder catalogarlos o categorizarlos como tal. Existen también un perfil de socioeconómico de hogares, que por ejemplo puede ser la descripción de la situación de una persona según la educación, los ingresos y el tipo de trabajo que tiene. Un perfil socioeconómico es el conjunto de todos los factores sociales, ¿no? Aspectos sociales o factores sociales, ¿no? Que tienen que ver con el vestuario, educación, costumbre, mano de obra capacitada, entre otros. Pero también aspectos económicos, como por ejemplo la moneda, el riesgo, la inflación, el desempleo, recursos, entre otros. Entonces, un perfil socioeconómico es esta evaluación que se tiene
de conjunto de factores sociales o de indicadores que hemos visto, ¿no? Indicadores económicos e indicadores sociales de una familia y que analizando en un todo, es decir, entre toda esta familia, existe una causa y también una consecuencia entre ambos, ¿no? Y los factores económicos inciden en los sociales y viceversa, uno es reflejo del otro. Por eso es que no podemos separar nuestro perfil económico de nuestro perfil social, ya que como ya el doctor lo ha explicado, ambos son, digamos, indispensables para poder evaluar a una familia, ¿no? Para determinar el perfil socioeconómico de una familia se considera ciertos factores básicos, como por ejemplo la educación, los principales ingresos, el número de integrantes y las condiciones de vida. Este es un pequeño esquema que les puedo dejar con respecto a los elementos de un diagnóstico socioeconómico de hogar. ¿Qué necesitamos en este diagnóstico? Conocer, por ejemplo, aspectos sociodemográficos, ¿no? Cuántos miembros en el hogar tiene, el número de perceptores de ingreso, ¿no? Es decir, quiénes aportan en el hogar, la edad, la escolaridad, también aspectos de vivienda, ¿no? Aspectos de vivienda que tienen que ver con el tema de de la pertenencia, pero también el tema de la infraestructura. También tenemos aspectos más de servicio, ¿no? Que pueden ser dentro de la vivienda o afuera. Por ejemplo, los servicios de agua, servicio higiénico, el tema alumbrado, que es más externo, ¿no? La energía de cocina, entre otros. También tenemos en cuanto a los ingresos, ¿no? Que tiene que ver con el trabajo, digamos, ya sea a nivel dependiente o independiente, pero este no es el único ingreso. Tal vez pueda haber rentas, puede haber transferencias, donaciones, incluso puede haber que esta familia accede a algún programa social, ¿no? Que ya se vuelve también un diagnóstico. Ujú, ya, a ver, por aquí nos van escribiendo por el chat también que ha tenido un caso, ¿no? En la que el CISO le ha dicho que este es un diagnóstico no pobre. Pueden volver, digamos, a pedir que una evaluación, pero recuerden que también el CISFO se hace a nivel de hogar, ¿no? A nivel de familia. Entonces, por ahí que tal vez un integrante de la casa tenga un predio a su nombre o un préstamo o un trabajo formal, ya no los califican como pobres o pobres extremos, ¿no? Y bueno, acá nos mencionan que existen, digamos, las zonas también de vida, de vivienda, ¿no? Incluso también si las casas están a nombre de alguien de la familia o no, ¿no? Porque ya, como les comenté, el CISFO trianguliza esta información, no solamente se queda en que ellos le evalúan, sino que jalan también información de la SUNAR, de registros, de la SUNAT, ¿no? Entre otros. Bien, entonces en este esquema también, como les comenté, podemos ver el tema de los ingresos. Si las letritas están pequeñas, uy, sí, imagino. Pero como les voy a entregar los materiales, van a poder verlo ahí de forma más detallada, ¿no? Ya que es un esquema, bueno, pegado en las diapositivas. En este perfil, por ejemplo, en este estudio, en el tema de los ingresos, vamos a poder considerar el tema de trabajo, el tipo, la modalidad de trabajo, si hay otro ingreso adicional, por ejemplo, rentas, transferencias, donaciones, incluso como les comenté, algún programa o el acceso a un programa social, que si bien es un programa social que está focalizado para determinados gastos, pero también son parte del ingreso. Así también vamos a ver el tema del equipamiento de la vivienda, ¿no? Con qué artefactos se cuenta y el tema de los gastos, ¿no? ¿Qué gastos o en qué aspectos, en qué rubros se gastan más? En alimentos, vivienda, transporte, educación, salud, muebles, vestidos, entre otros, ¿no? Este entonces es un esquema, digamos, de los elementos que conforman un diagnóstico socioeconómico de hogar. Es importante
que una evaluación, considerar que un diagnóstico socioeconómico nos permite conocer el nivel de bienestar de un hogar. Asimismo, es un análisis socioeconómico que nos permite conocer el entorno económico y social de un hogar, sus propios aspectos, tales como su situación económica, la forma de vida, el entorno familiar y social, que nos sirve para poder conocer el ambiente en el cual se está inmerso. Asimismo, un estudio socioeconómico también tiene su importancia porque permite obtener información elemental sobre la composición de la familia y sobre sus carencias y necesidades, ¿no? Entonces, esto nos permite tenerlo a través de una evaluación socioeconómica. Podemos hacer un análisis de una evaluación socioeconómica, por ejemplo, hacer un estudio socioeconómico es esencial para comprender la realidad de las comunidades o de las familias. Asimismo, también podemos realizar estudios que impliquen el acceso o conocer el acceso directo a los hogares o los individuos a ciertos servicios, ¿no? O a ciertas condiciones socioeconómicas. Como toda empresa, un hogar también es una empresa, es una organización social y en su centro de comando y una distribución de responsabilidades entre sus miembros. Debería existir esto, ¿no? Si existe una familia de 11 integrantes y solamente un proveedor, entonces ahí vamos a ir viendo, digamos, el tema de cómo es que se está distribuyendo las responsabilidades en general, ¿no? Y finalmente es importante evaluar la cantidad y la calidad del conjunto de bienes y servicios que comprenden la canasta como alimentos, vestido, artículos de limpieza, mobiliario, equipos del hogar y el acceso a los servicios de la vivienda básica como el agua, desagüe y electricidad, ¿no? Un nivel socioeconómico es la clasificación de hogares basadas en el desarrollo de un modelo estadístico, ¿no? Como ya lo mencionamos, el CISFO tiene su sistema, por ejemplo, para evaluar el nivel socioeconómico, la clasificación socioeconómica, pero existen otras formas de cómo clasificar socioeconómicamente a una familia, de acuerdo a las fichas que podemos ir aplicando. Por ejemplo, podemos categorizarlo en alto, medio, bajo, en la que una familia puede estar ubicada. O también, como lo que solemos, bueno, en realidad he visto también muchos otros informes que básicamente se clasifican como pobres o pobres extremos o no pobres, ¿no? Entonces, bajo esas tres categorías también se pueden ir clasificando. Ya para ir avanzando y ir culminando también, les muestro un pequeño ejemplo de una situación sociofamiliar, ¿no? Seguramente se les hace conocido porque en un informe social solemos también incluir la situación sociofamiliar, ¿no? Este es un ejemplo. Aquí, por ejemplo, se considera algunos indicadores como la dinámica familiar, la situación económica, ¿no? La situación educativa, ¿no? Todo se desprende desde estos indicadores de salud, educación, la parte económica o presupuestal, y la dinámica propiamente, ¿no? Entonces, este es un pequeño ejemplo, digamos, de esta evaluación o de esta descripción de una situación socioeconómica a través de los informes sociales. Algo que, por ejemplo, nos iban preguntando, ¿cómo podemos hacer esta evaluación socioeconómica? Una herramienta importante que tenemos es la ficha social. La ficha social es un documento, es un instrumento que contiene información sobre una persona o una familia y que pueden ser utilizadas para realizar, digamos, evaluaciones y determinar áreas de apoyo, para clasificar a las familias por su condición de pobreza y otros, ¿no? A través de una ficha social, entonces, podemos determinar la clasificación de las familias por su condición de pobreza. Podemos identificar a las familias también en situación de pobreza extrema. Existen, o bueno, una ficha social también es para coordinar acciones interinstitucionales, para recopilar información sobre el entorno social y familiar,
para tener información completa y significativa sobre la situación social de una persona o familia, para valorar la continuidad y no un progreso, y para realizar informaciones y determinar posibles áreas de apoyo, ¿no? Entonces, esto es, bajo esta mirada es que podemos aplicar una ficha social. ¿Cuál es el contenido de una ficha social? Tenemos datos de identificación, la situación familiar, situación económica, laboral, formativa, de la vivienda, información sobre las intervenciones profesionales y las estrategias utilizadas. Como ven, todos estos contenidos responden más a los factores socioeconómicos, ¿no? Situación familiar, que es más social, la situación económica, que es económico, ¿no? La situación laboral de igual forma, económico, formativo igual, ¿no? Situación de la vivienda, entre otros. Este es otro ejemplo de una ficha de diagnóstico que también podemos aplicar. Aquí podemos considerar en una ficha de diagnóstico socioeconómico datos generales, ¿no? Que podemos ir considerando, que es, también depende mucho del área en la que trabajamos, ¿no? Por ejemplo, existen áreas en las que no necesitan tanta información, sino unos cuantos, ¿no? Sobre todo en el caso del trabajo con adolescentes, niños, por ejemplo. Aquí podemos considerar aspectos o indicadores como el tema educativo, ¿no? Dirigido a la persona, ¿no? Si bien esta persona no vive sola, tiene una familia, pero estamos buscando realizar a la persona, digamos, a una sola persona, ¿no? Mm, También se puede considerar la experiencia laboral, ¿no? Recordemos que el tema educativo nos permite evaluar qué tan estable puede estar esta familia o esta persona en digamos, en su vida diaria, ¿no? O si puede acceder a una serie de trabajos más formales, por ejemplo. Entonces, los datos de educación son importantes para ello. También podemos considerar la experiencia laboral. Y finalmente, que me parece importante, o bueno, es un modelo bastante interesante, es el tema de que si es que hubo experiencia laboral o en su defecto de la actual actividad. Por ejemplo, aquí se puede considerar los tipos de actividad, ¿no? Si son emprendimientos, son empleos fijos, ¿no? Podemos ir distinguiendo, digamos, estas diferencias. El cargo y responsabilidad, que también nos va a permitir ver qué tanto existe un equilibrio. Los ingresos, el tiempo de permanencia y el rubro de la actividad, ya sea en servicio, sea producción o sea comercio. Esta es la continuación de esta ficha socioeconómica. Podemos ver la medición económica, la medición de la vivienda y saneamientos básicos, que tiene que ver con las prioridades con respecto a lo que se va a afirmar, digamos, o lo que se va a afirmar, ¿no? También podemos ver el tema de los servicios, que es importante, ya que no todos los hogares cuentan, digamos, con los servicios básicos. Acá también se puede ir considerando. Y algunos otros datos adicionales, por ejemplo, si hubiera un emprendimiento, ¿qué podríamos nosotros buscar para poder cambiar ese emprendimiento a algo mejor, ¿no? O poder mejorar ese emprendimiento. Podemos apuntar a capacitaciones, asistencias técnicas, a planes de negocio, a capital, apoyo familiar, entre otros, ¿no? Otras preguntas que también les vamos a hacer es qué se necesita para fortalecer o buscar un empleo, ¿no? ¿Qué se necesita? Tal vez experiencia, formación académica, referencias laborales, apoyo en mis habilidades sociales, entre otros, ¿no? Entonces, este es un pequeño ejemplo de una ficha socioeconómica o una ficha de diagnóstico. Este es otro ejemplo que les puedo brindar también de una ficha de evaluación socioeconómica, ¿no? En la que se ponen los datos generales, los datos familiares, los aspectos de la vivienda, porque nos permiten evaluar también ello. También podemos ver el tema de los bienes que se posee, el aspecto socioeconómico, ¿no? Quiénes son los que trabajan en el hogar para ver el tema del equilibrio. En los egresos, que también acá podemos ver el tema de los egresos, el aspecto de educación, quiénes son los que estudian, porque recuerden que también tiene que ver con un tema de dependencia, los aspectos de salud y el diagnóstico social. Este también es
Es otro modelo, digamos, de ficha socioeconómica que podemos ir aplicando. Este es otro modelo que también les puedo dejar, es un modelo más a nivel de social, ¿no? Con los datos de la familia, los datos de la vivienda, los datos de salud, los datos económicos, ¿no? Y estos datos económicos me parece importante de cómo es que se diferencian, ¿no? En cuanto a los servicios, en cuanto a los gastos más familiares, ¿no? Entre otros. Y bien, finalmente les voy a compartir, también aquí hay otro modelo en un Excel que creo que también sería importante poder compartirles con respecto a a una ficha modelo, ¿no? Una ficha socioeconómica que se pueda aplicar para hacer una evaluación socioeconómica. Entonces, una ficha que, por ejemplo, nos puede permitir identificar los datos familiares, ¿no? Recordemos que todo el tema de los datos generales va a depender mucho de los datos que yo necesito desde mi servicio o desde el espacio donde laboro, ¿no? Tal vez a algunos les sirva más el tema de la dirección, tal vez a otros no tanto, ¿no? Tal vez a algunos les sirva más el tema del estado civil, a otros no tanto, ¿no? Entonces va a depender mucho de esta información. Podemos hacer un cuadro, digamos, general sobre los datos familiares, ¿no? Incluyendo a la persona que responda y ahí, por ejemplo, podemos obviar muchos de los datos que podrían estar considerados acá, ¿no? Por ejemplo, en este cuadro podemos encontrar los datos, los nombres, apellidos, el parentesco, la fecha de nacimiento, edad, sexo, estado civil, el tipo de seguro, si se presenta alguna discapacidad, el nivel educativo, la ocupación actual, si aporta económicamente, cuánto es su ingreso promedio mensual, si vive o no con esta familia, porque también hay casos que preguntamos cuántos hijos tienen y resulta que muchos de ellos no viven con la familia, ¿no? Entonces viven tal vez aparte. Y bueno, podemos ver el tema también de los egresos, ¿no? Para poder corroborar. Aquí podemos ver los datos de la vivienda, la calidad de la vivienda, el material predominante, el número de habitaciones. Podemos ver el acceso a los servicios y programas sociales, que es, por ejemplo, el abastecimiento de agua, el baño, energía eléctrica, el gas, internet, cable, entre otros. En cuanto a los gastos, como les comenté, me parece importante este modelito también, me parece algo más resumido, por ejemplo, en cuanto a los servicios, ¿no? En cuánto se gasta mensualmente, por ejemplo, en cada uno de estos rubros en cuanto a los servicios, en cuanto al aspecto más sociofamiliar y a otros gastos, digamos, que se pueden ir preveyendo, ¿no? Entonces, eso es un modelito más de una ficha socioeconómica que se puede considerar. Ay, bueno, no se visualiza muy bien. Como les comenté, también les voy a dejar este Excel, ¿no? Esto es un modelito de un Excel que lo tengo, que también igual les vamos a dejar, les voy a dejar en los materiales, ¿no? Que les va a permitir seguramente el centro de capacitación. Bien, entonces eso es con respecto a al curso de hoy, ¿no? Sobre la evaluación o el diagnóstico socioeconómico. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Hemos tratado de sistematizar bastante la información. Como les comenté, también les estoy dejando algunos modelitos de cómo aplicar o qué fichas socioeconómicas podemos aplicar para evaluar justamente socioeconómicamente a una familia o a un hogar y poder categorizarlos también según esta evaluación, ¿no? Bueno, en todo caso, muchas gracias, ¿no? Voy a quedarme unos cuantos minutitos por ahí a través del chat que puedan hacer algunas consultas. Caso contrario, bueno, conmigo será hasta una siguiente, ¿no? Igual voy a estar leyendo por un tiempo todavía los comentarios. Bueno, ahí por ejemplo, Jenny nos comenta cómo se categoriza. Aquí en esta diapositiva, a ver, ahorita lo voy a buscar, donde está el tema de la categorización que justamente les comentaba. Aquí está, ¿no? Les decía que en cuanto al nivel socioeconómico, ¿no?
más desde nuestra intervención como profesionales, ¿no? Nosotras podemos ir clasificando como pobres, pobres extremos o no pobres, ¿no? Me parece que esta es una clasificación socioeconómica bastante adecuada cuando hacemos toda una evaluación socioeconómica previamente. Y como les comenté, por ejemplo, acá en este ejemplo de este ejemplo de un informe social, ¿no? También se va considerando el tema del diagnóstico social, ¿no? ¿Cuál es la situación económica? Pobreza, ¿no? Puede ser pobreza, pobreza extrema, puede ser no pobre, entre otros. Es muy complicado encontrar una familia no pobre porque en realidad nuestra intervención como trabajadoras, como trabajadores sociales, está direccionado justamente a la población más vulnerable, ¿no? Entonces, por ahí que podemos ir encontrando este tipo de situaciones de pobres o pobres extremos, ¿no? Eso para poder responderte, Jenny. Bueno, igual me quedo unos minutitos más para poder seguir leyendo. Muchas gracias. De igual forma, Luz, Lila, ¿no? Muchas gracias por sus palabras. Ahí está. Bien, muchas gracias. Bueno, ¿cuándo se considera, Leónidas? Bueno, como les he comentado en las fichas socioeconómicas que les he considerado en el PPT, ¿no? Ahí vamos a contrastar el tema de los ingresos y los egresos. No se preocupen, en los modelos o en el PPT están los modelos de las fichas de evaluación socioeconómica en la que podemos contrastar el tema de los ingresos de todos los integrantes que aportan en el hogar y también con respecto a los egresos. Asimismo, también en el Excel que les fui presentando, también ahí tenemos el tema de los ingresos y los egresos que nos puede ayudar a ver el tema de cuánto es que ya una familia se considera pobre o no pobre, ¿no? Por aquí, a ver, permítanme por favor, vamos a ver si puedo todavía compartir esto. Ahí está. Por ejemplo, en este Excel, ¿no? Recordemos que nuestro sistema, ¿no? Nos menciona que una persona se considera pobre, pobre extremo, ¿no? Cuando sus ingresos, digamos, son de 251 a 445 en familia, ¿no? Esto es a nivel de familia. Acá está la imagen, ¿no? No sé si se puede ver, aquí está. Aquí creo que nos va a ayudar bastante, ¿no? La pobreza monetaria, por ejemplo, se considera que una persona para que pueda vivir, digamos, tranquilamente, necesita unos 446 soles como costo de canasta de consumo por persona. Cuando es mayor, ¿no? Se considera no pobres, pero cuando es menor, se considera pobres. Cuando se vuelve pobres extremos, cuando es menor al 29% de este monto total, ¿no? O, bueno, en caso contrario, no pobres, o pobres solamente, no pobres, no extremos, ¿no? Entonces me parece importante calcular con respecto a esto, ¿no? Cuando nosotros vamos a evaluar según nuestra ficha socioeconómica, nuestros ingresos y egresos, y contrastar, digamos, con este cuadrito que tiene que ver con el costo de la canasta básica por persona, ¿no? Esto igual está en el Excel que les estoy compartiendo, ¿no? Justamente en la segunda pestaña del modelo de ficha, ¿no? Eso para poder compartirles. Uy, tengo un pequeñito que está llorando. Sí, el gasto per cápita o gastos de necesidades insatisfechas. Sí, ahí está Jenny también nos está comentando, ¿no? Cómo podemos considerar. Ajá, ay, uy, por ahí ya me perdí muchos. Ujú, ujú. Sí, muchas gracias. Y ahí está lo que les he comentado. El gasto per cápita o gasto de necesidades insatisfechas.
Ah, sí, no, es con respecto a los gastos de necesidades insatisfechas, ¿no? Nosotros estábamos evaluando con respecto a esta respuesta, con respecto a los gastos de necesidades insatisfechas, ¿no? Bajo el modelo que les he estado compartiendo. Como les dije, si bien hay cositas que se notan muy chiquitas, bueno, igual les vamos a hacer llegar los materiales para que lo puedan tener ahí en su archivo, lo puedan considerar o lo puedan también tener en el formato original, ¿no? Para que lo puedan tener también de modelo, ¿no? Y bueno, como les dije también, hay varios modelitos que les estoy entregando en las fichas socioeconómicas. Bien, creo que eso es todo. Muchas gracias a ustedes también. Y bueno, conmigo será hasta una siguiente oportunidad, ¿no? Que tengan buenas noches y muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Joyce, por la bonita y excelente disertación de esta sesión. Como usted menciona, todavía nos estaremos viendo en nuestros próximos eventos académicos. Muy buenas noches.